Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Si te preguntara qué cosas te gustan de esta iglesia, si te preguntaras una lista de las cosas que te gustan de esta iglesia, me pregunto qué cosas se te vienen a la mente. No sé, tal vez la decoración, los chistes buenísimos del predicador. ¿Qué cosas no te gustan de la iglesia? ¿Qué lista de cosas están ahí en tu mente? ¿Qué cosas te gustan de esta iglesia? ¿Qué cosas no te gustan de esta iglesia? Ahora, ponte a pensar si Jesús nos encuentra ahí buscando en Google y visita nuestra iglesia y va a poner una reseña. Me pregunto, ¿qué diría Jesús de esta iglesia? ¿Cuántas estrellas nos daría? Me pregunto si mencionara cosas que le gustaron y cosas que no le gustaron. ¿Sabes? Cuando un negocio tiene malas reseñas, pues la gente deja de ir y el negocio pierde dinero, es clausurado. Ahora, ¿sabes lo que vamos a ver en esta carta? Y en estas cartas a las iglesias es que Jesús está dispuesto a cerrarlas porque ve varias cosas que no le gusta a Jesús en esas iglesias. Y estas iglesias sirven como ejemplos, como espejos, donde nosotros vemos cosas que nos gustan, que no nos gustan, cosas que se asemejan a nuestra iglesia. Ahora te voy a pedir un favor antes de empezar esto. La tentación está en que
vamos a tratar de pensar en el que está a la izquierda y a la derecha y vamos a tratar de identificar en dónde embona ese hermano o en dónde embona el pastor. Ahora, lo que te voy a pedir es que hagas un esfuerzo para preguntarte durante toda la predicación, ¿dónde me encuentro yo? Si me veo en uno de estos 7 espejos. Porque al final de cuentas, no importa la opinión que tú tengas de tu iglesia, si es muy bonito, gracias por el apoyo en verdad, pero lo que importa es lo que Jesús dice. ¿Qué es lo que Jesús dice de esta iglesia? ¿Qué es lo que Jesús dice de las iglesias que estaban en ese entonces? ¿Recuerdas el contexto? Los cristianos estaban siendo perseguidos brutalmente, continuamente, y había esta tensión, había esta tentación de abandonar su fe, de comprometer su fe, de aflojar ahí su compromiso con Cristo para no sufrir tanto, para no tener una vida tan complicada. Había cristianos que estaban abandonando su fe al ver a otros sufrir por su fe. Y estas 7 iglesias entonces son una muestra de cómo estaba respondiendo el pueblo de Dios y cómo responde el pueblo de Dios justo ahora. Entonces quiero que veas conmigo esta idea: celebrados por el mundo o aprobados por Dios. Celebrados por el mundo o aprobados por Dios. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ve Cristo? Quiero que notes algo al principio de estos capítulos, de estos versículos, y quiero que notes lo personal que es Cristo con estas iglesias. Quiero que notes que Jesús conoce a sus iglesias. Quiero que notes el lenguaje único que ocupa en sus iglesias. Al principio, cuando se introduce en cada iglesia, Jesús ocupa lenguaje específico porque conoce la situación de cada iglesia. Por ejemplo, en Esmirna, donde hay muertes, persecuciones, martirios, Jesús se presenta y les recuerda el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conoce su situación, se acerca a su dolor y les recuerda de una verdad. Conoce a sus iglesias. Por ejemplo, Pérgamo, donde estaba el poder romano en influencia más palpable. Fíjate cómo se presenta el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Jesús utiliza lenguaje único en cada iglesia porque conoce la situación de cada iglesia. No solo eso, sino que hay una relación personal con cada iglesia. Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 2, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, aquel que anda entre las iglesias, aquel que camina entre las iglesias, aquel que visita iglesias, aquel que vive entre el pueblo de Dios. Se está acercando, no habla desde afuera, sino aquel que ha caminado entre las iglesias, entre el pueblo de Dios, entre los 7 candelabros, un simbolismo para las iglesias. Fíjate cómo esta frase se repite por lo menos 5 veces. Yo conozco tus obras. Se lo va a decir a todas las iglesias. Yo conozco tus obras. He caminado por en medio de ustedes. He estado entre ustedes y yo conozco sus obras. Capítulo 2, versículo 2, 19. Capítulo 3, versículo 1, versículo 8, versículo 15. Quiero que notes que Jesús no evalúa solamente lo exterior, sino que va adentro y evalúa los corazones de esas iglesias. Ahora te quiero decir algo antes de empezar en esto. Sabes, no puedes esconderte de Jesús. Jesús va más allá de apariencias y sabes, eso debería de ser un consuelo para nosotros. Nos conoce. Sabes, Él conoce nuestras miserias, Él conoce nuestras fortalezas, Él conoce nuestras debilidades y va a afrontar a estas 7 iglesias no para avergonzarlas,
no para humillarlas, sino para rescatarlas. Y quiero que notes el corazón de Jesús. Vive entre sus iglesias, las conoce tanto que está dispuesto a utilizar un lenguaje y a afirmar verdades específicas para cada situación en la que están atravesando esas diferentes iglesias en diferentes ciudades. Y conoce esas iglesias y las confronta. Y sabes, va más allá de apariencias. Y te quiero animar al principio de esta porción a que puedas descansar, que puedas quitarte el maquillaje, puedas dejar la careta, puedas confiar que hay un Dios que te conoce totalmente, y en todas tus miserias, en todos tus pecados, en todas tus dudas, está dispuesto a visitarte, a estar cerca de ti, a recordarte verdades, a levantarte. Fíjate lo que dice un autor, Tim Keller: es ser amado pero no conocido, es reconfortante pero superficial. Ser conocido pero no amado es nuestro mayor temor. Pero ser completamente conocido y verdaderamente amado es, bueno, algo así como ser amado por Dios. Quiero que notes esto, estas iglesias están en situaciones diferentes. Jesús conoce esas situaciones y está dispuesto a adentrarse a cada situación para reafirmar la fe de estas iglesias. Ahora Jesús nos conoce a esta iglesia. Jesús va más allá de apariencias. Jesús va más allá de fachadas. Jesús conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y descansamos. Si la iglesia va a ser un éxito, es por la gracia de Dios. Y no me refiero específicamente a esta iglesia. Jesús puede cerrar esta iglesia. Vamos a ver que Jesús está dispuesto a cerrar iglesias. Últimamente la iglesia, el pueblo de Dios, los llamados van a fundamentarse, van a permanecer por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que veas esto. Vamos a dividir estas 7 cartas en 3 puntos. Quiero que veas que hay iglesias enfermas, hay iglesias muertas, hay iglesias sanas. Hay iglesias enfermas, hay iglesias muertas y hay iglesias sanas. ¿Qué tipo de iglesia seremos? O mejor dicho, ¿qué tipo de cristianos hay en esta iglesia? Porque sabes, la iglesia está formada de cristianos, ¿no es cierto? No es que las paredes están muertas. Hay cristianos muertos que forman iglesias muertas. Hay cristianos enfermos que forman iglesias enfermas. Jesús habla de iglesias enfermas, muertas o sanas. Ve conmigo al primer punto, iglesias enfermas. La primera mención es Éfeso. Es una iglesia intolerante. Es una iglesia con buena ortodoxia, con buena doctrina, con sana doctrina. Pero esa doctrina no se expresa en amor hacia los de su iglesia, hacia afuera. Fíjate cómo Jesús menciona las cosas buenas de esta iglesia. Su cansancio y perseverancia. Han perseverado, se han cansado haciendo el bien. Se han cansado haciendo ministerio. Se han cansado involucrándose en la obra de Dios. Tienen buena doctrina, tienen buenas prédicas, tienen buen material, tienen lo que nosotros diríamos sana doctrina. Sin embargo, esa sana doctrina es incapaz de moverlos a amar a los demás. Fíjate, se presentan como perseverantes, son intolerantes a la maldad. Ahí lo vemos en el versículo 2 y 3. Están dispuestos a probar falsos apóstoles. Jesús lo menciona como algo bueno, es bueno. ¿Sabe? Recuerdo una vez, ya hace un tiempo después del servicio, se acerca una persona, un hombre que vino por la primera vez y después no lo volví a ver. No se preocupen, no es de ninguno de ustedes.
pero se acerca después de la predicación y me pide permiso para agarrar el micrófono porque quiere tener una palabra del Señor, ha recibido una profecía del Señor. Y entonces, antes de que la gente se fuera, me dice, préstame el micrófono que aquí van a recibir una palabra. ¿Sabes lo que le pregunté a este hombre? Fue, bueno, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y qué palabra es? Y sabes, al escuchar lo que quería decir, le digo, mira, muchas gracias, lo aprecio, pero sabes, aquí tenemos un proceso. Y entonces primero queremos platicar contigo, queremos asegurarnos que entiendas el Evangelio. Pero sabes, Jesús menciona que estas iglesias probaban apóstoles. Y era algo bueno. En este tiempo había personas que se denominaban apóstoles y llegaban con una palabra, con una profecía, y entonces se paraban y entonces hablaban y decían, así dice el Señor. Y bueno, hay veces que decían cualquier cosa y confundían a la gente, convencidos de que era la palabra del Señor, pero no esa iglesia. Esa iglesia entonces se había afanado por perseverar, estaban cansados, fíjate, por su cansancio y perseverancia, por su intolerancia a la maldad, porque probaban supuestos apóstoles. Un autor, un comentarista dice acerca de esta iglesia, cada virtud lleva en sí misma las semillas de su propia destrucción. Y fue así para Éfeso. ¿Sabes? Su celo por tener una buena doctrina los hizo sospechar de todos, los hizo ser intolerantes hacia los demás. Jesús dice en el verso 14, pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Ahora fíjate, menciona lo bueno que ha hecho esta iglesia, pero dice, pero tengo algo en contra de ti, que te has olvidado, has dejado tu primer amor. La pregunta sería, bueno, ¿de qué amor se está refiriendo? ¿Amor hacia Dios? ¿Amor hacia los demás? Y bueno, la respuesta no es tan complicada, se significa los dos, involucra a los dos. Amor por Dios se refleja en amor por los demás. Sabes, esta iglesia en su celo por mantener buena doctrina se había trabado en una posición ofensiva, donde estaba tan sospechoso de los demás que no eran tolerantes hacia los tropiezos de los demás. Estas personas entonces querían mantener una pulcritud en todo, un control en todo, que todo saliera bien, que entonces se habían hecho sospechosos de absolutamente todos. En su esfuerzo por estar haciendo las cosas bien, estas personas habían dificultado el amor entre los demás. Estas personas habían dejado de alimentar su amor por Dios. Se habían acostumbrado a trabajar, a defenderse en oposición. ¿Sabes? Hay muchas iglesias que tienen muy buena doctrina, pero puede ser que utilizan esa buena doctrina como arma para avergonzar a los demás, para descalificar a los demás. ¿Sabes? Hay iglesias que tienen muy buena doctrina, pero utilizan tal vez sus redes sociales para descalificar absolutamente a todos. ¿Sabes? Hay personas que están dispuestas a distanciarse con un hermano, a dividir iglesias por doctrinas que ni siquiera son de primera importancia. ¿Sabes? Hay doctrinas de primera importancia como la deidad de Dios, la deidad de Jesucristo, la Trinidad, la deidad en tres personas, la inspiración de la palabra. Hay doctrinas secundarias o terciarias como el tipo de música que se utiliza en una iglesia. Hay doctrinas terciarias como si eres dispensacionalista o no. ¿Sabes?
hay cristianos que en su esfuerzo por estar bien y defender su posición están dispuestos a satanizar a los demás, a dividir a una iglesia, a desanimar a los demás. Y sabes, me temo que muchos de nosotros estamos tentados a amasar conocimiento sin que ese conocimiento nos transforme y nos lleve a amar a los demás. Fíjate lo que dice Jesús acerca de esta iglesia, versículo 5, la segunda parte. Fíjate lo que dice: vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Está medio intenso lo que le dice, ¿no te parece? Vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿No te parece demasiado duro? ¿No te parece que es un tanto intenso esto? Va a cerrar esta iglesia, va a cancelar esa iglesia porque la iglesia se ha olvidado de su primer amor y si no se arrepienten, Él la cerrará. ¿Sabes? Mi pregunta sería, bueno, ¿qué es una iglesia sin amor por Dios y amor por los demás? Fíjate lo que Juan, por ejemplo, dice en el capítulo 13 de su evangelio, cuando está orando Jesús por sus discípulos, por la iglesia, y entonces ora que el mundo conozca el evangelio, que el mundo conozca a Dios por el amor que ellos se tienen entre ellos. ¿Te acuerdas de esa oración? Jesús está a punto de ser crucificado, está orando por sus discípulos, por la iglesia, y entonces ora que se amen unos a otros para que el mundo conozca quién es Dios. Después en primera de Juan, capítulo 4, ¿te acuerdas cuando Juan está hablándole allá a los cristianos en esa epístola y entonces les dice que se amen unos a otros? Porque aquel que dice conocer a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso. Y entonces lo que Jesús está diciendo aquí, está diciendo, miren, no puede existir una iglesia que esté carente de amor. Porque puede ser que tengas una doctrina muy pulcra, puede ser que hayas leído mucho, puede ser que tu nuevo hobby es aprender palabras complicadas de teología. Puede ser que sabes la diferencia entre lapsarios y infralapsarios. Puede ser que puedas defender lo que tú quieras de lo que tú consideras que es una sana doctrina. Pero al final de cuentas, si eso no se refleja en amor por Dios y amor por los demás, Jesús está diciendo que no puede existir, que somos cristianos falsos, que esa iglesia no debería de estar. Jesús entonces iría a esa iglesia y entonces le dejaría ahí una reseña, le daría tal vez ahí una estrella y diría, muy buenas prédicas, hermanos bien gachos. Que se cierre. Vendré a ti y quitaré tu candelabro de ese lugar si no te arrepientes. Esta iglesia es una iglesia enferma. Es intolerante, buena doctrina, pero esa doctrina no se está expresando en amor por Dios, amor por los demás. Ese conocimiento del evangelio no ha humillado el corazón de ese cristiano que se sabe perdonado por gracia y ahora ese hermano puede extender el mismo amor que recibió de Dios. Ese hermano puede entender el evangelio y lo puede enseñar, pero a la hora de ser ofendido, esa persona es incapaz de mostrar el mismo perdón que se le ofreció en la cruz. Este hermano puede haber leído su Biblia y no es humillado al ver cómo Dios obra en medio de un pueblo pecador para gloria de Dios y para el bien de un pueblo rebelde. Hay iglesias permisivas que están enfermas, que han comprometido sus convicciones, que han negociado sus convicciones doctrinales, que se han vuelto tolerantes al pecado. Y si una iglesia puede ser intolerante, otra iglesia puede ser permisiva. Y quiero que te des cuenta de esto y que puedas orar y que te puedas dar cuenta de la complejidad
del llamado que tenemos delante de Dios, de no ser una iglesia intolerante o de ser una iglesia permisiva. Porque Jesús amenaza con cerrar cualquier tipo de iglesias. Por ejemplo, las iglesias que son permisivas, hablamos de Pérgamo y Tiatira. Fíjate lo que menciona Jesús, versículo 13, guardas fielmente mi nombre. Ahí menciona a un hermano, Antipas. Y Antipas, sabemos esto por el historiador ahí que vivió en ese tiempo, Tertuliano, nos cuenta una historia de cómo murió Antipas durante el reino de Domiciano. Domiciano, ¿te acuerdas que era el emperador que empezó la segunda gran persecución cristiana después de Nerón? Y entonces nos cuenta este Tertuliano que el emperador hizo una plancha de metal, imagínate una plancha caliente, y ahí asó Antipas. Y lo asó, literalmente lo asó vivo delante de los cristianos como un espectáculo. Y esto lo sabemos porque el historiador lo escribe, lo vio con sus propios ojos. Y entonces el emperador reunió a los que se llamaban cristianos, asó vivo a este Antipas, y entonces muchos de ellos abandonaron su fe. Muchos de ellos decidieron adorar al emperador como Dios, pero no esta iglesia. Fíjate, entonces, guardas fielmente mi nombre, aun cuando vieron a Antipas, lo vemos ahí en el versículo 13, morir a causa de mi nombre. Son fieles a la persecución. Ese es Pérgamo. Vete a Tira, versículo 19, como Jesús menciona que sabe sus obras, su amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Quiero que notes esto, tu amor es algo que le faltaba a la iglesia de Éfeso, ¿te acuerdas? Entonces, Jesús menciona el amor que tiene esta iglesia. Tiatira, versículo 19, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras, ha incrementado en obras, se están ocupando en el ministerio, están haciendo lo que deberían de hacer. Pero fíjate, tengo esto en contra de ti, Pérgamo, toleran a los falsos maestros, y habla de las doctrinas de Balaam. Era prácticamente un gnosticismo, era una gracia sin transformación, era un antinomianismo o era una permisibilidad total. Si eres perdonado, bueno, puedes hacer de todo, al final de cuentas Dios te va a perdonar. Y entonces, ¿te acuerdas? Es una referencia ahí a este falso profeta en Números cuando trató de desviar a todo un pueblo. Entonces, fíjate lo que está diciendo esta iglesia. Tolera a los falsos maestros y las doctrinas de Balaam son permisivos. Toleran la idolatría, la inmoralidad sexual. Fíjate, la iglesia de Tiatira, versículo 20, toleras esa mujer Jezabel. ¿Te acuerdas de Jezabel, primera de Reyes, la esposa del rey Acab, que los sedujo y los llevó a la idolatría, a la inmoralidad sexual? Fíjate, tenían ahí falsas profetas. Esta mujer que se identifica o que la llama Jezabel era una profetisa que se había establecido ahí como líder de esa iglesia y los estaba desviando a la idolatría, los estaba desviando a la permisibilidad, al antinomianismo o a una gracia barata. Y quiero que te des cuenta que esta iglesia es una iglesia enferma porque ama lo que Dios aborrece. La iglesia de Éfeso era una iglesia enferma porque no amaba lo que Dios amaba, pero esta iglesia ama lo que Dios aborrece. Y ahora fíjate, podemos tirar la cuerda muy, muy duro del otro lado. Esta iglesia tenía amor. Tenía tanto amor que se había vuelto permisiva con los pecados de los demás. Hay una situación parecida en 1 Corintios, ¿no te acuerdas cuando Pablo confronta a este joven que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, y entonces nadie lo había confrontado, nadie le había dicho nada. Todos sabían lo que estaba pasando y eran estos pecados que se cuchichean, que se mencionan, pero nadie había confrontado a este hombre. ¿Te acuerdas? Entonces Pablo llega y dice, saquen a ese hombre de la iglesia y que lo juzgue Satanás. ¿Cómo es posible que nadie ha hecho nada al respecto?
Ahora, fíjate lo que Jesús está diciendo aquí. Ustedes han tolerado el pecado entre los suyos. No reconocen quién es un falso maestro y quién es un maestro verdadero. No reconocen cuáles son los frutos de la gracia. No reconocen que la gracia verdadera es transformadora. Y me pregunto, si nosotros nos parecemos más a Éfeso, nos parecemos más a Tiatira, a Pérgamo. Y quiero que te des cuenta que ninguna de estas iglesias convence a Cristo. Versículo 16 le dice a la primera, a Pérgamo: por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete, si no vendré y voy a pelear contigo. Versículo 21 le dice a la iglesia de Tiatira: le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y entonces, fíjate, les avisa que dentro de su iglesia habrá personas que se postrarán en cama, tribulación, pestilencia. Hay personas que se han endurecido a la gracia de Dios, a las advertencias de Dios, y viven en pecado, y vienen a la iglesia y sirven a Dios, y viven en pecado, y escuchan advertencias, y ven personas alrededor ser disciplinadas. Ellos presencian eso, viven en pecado, se endurecen, siguen sirviendo, viven en pecado, y después Jesús en su gracia nos confronta y nos dice: arrepiéntanse. Y si no quieren arrepentirse de su inmoralidad, vendré yo y pelearé con ustedes, serán juzgados. Fíjate, el diagnóstico de estas iglesias es que hacían varias cosas bien, pero amaban lo que Dios aborrecía o aborrecían lo que Dios amaba. Este tipo de iglesias se habían distraído en el servicio, en el amor, en las buenas obras. Se habían olvidado por su amor a Dios, su amor hacia los demás. O se habían olvidado de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del testimonio de la iglesia. Y sabes, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Has sustituido doctrina por amor? ¿Has sustituido doctrina por amor? ¿Estás tolerando algo que deberías confrontar? ¿Has sustituido el estar bien por amor? ¿O te has confundido y en tu amor has sido tolerante con aquello que Dios no tolera? Esas son las iglesias enfermas. Ahora quiero que pienses ahí en tu corazón, si eres una de estas personas, de estos cristianos, y si eres uno, estás identificando tal vez que estás en una de estas iglesias. Y sabes, mi oración en todo esto es que puedas tomar responsabilidad porque eres parte de la iglesia y puedas pensar y decir: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer como miembro de esa iglesia para que esa iglesia no sea una iglesia enferma? ¿Sabes? Si la iglesia ves que está permitiendo pecados que no deben de ser permitidos, es tu responsabilidad de cuidar a tu iglesia y de no dejarnos ser permisivos. ¿Sabes? Si ves que esta iglesia, en su afán por una pureza doctrinal, ha sido intolerante, estamos siendo divisivos, estamos siendo sectarios, utilizamos nuestras redes sociales para amedrentar, para dividir, para avergonzar. Somos más conocidos por lo que no apoyamos que por lo que amamos. Eres responsable. Sabes, y te animo y oro que puedas acercarte y puedas ser parte de esa transformación. Lo fácil sería, bueno, ¿saben qué? Es que son muy intolerantes, muy permisivos. Adiós, ya me voy a otra iglesia. ¿No sería mejor que pudieras ser parte del cambio? Que Dios te pueda usar para transformar a tu iglesia, edificar a tu iglesia, bendecir a tu iglesia.
¿Y qué pasará cuando encuentres la otra iglesia? Si esta tal vez era muy tolerante, vas a la otra iglesia que es muy intolerante, te saldrás de esa iglesia porque es muy intolerante para irte a otra tal vez. ¿Por qué no mejor nos ayudas? Sé parte de lo que necesitamos hacer. Arrepentirnos, ser confrontados, cambiar, caminar. No solo hay iglesias enfermas, hay iglesias muertas. Fíjate la iglesia Sardis. Esta iglesia era famosa por su edificio, era famosa por sus ministerios. Era este tipo de mega iglesias. Era esta iglesia con recursos. Fíjate el capítulo 3, versículo 1. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Te conocen que vives. Fíjate lo que dice Jesús, va más allá de las apariencias, pero estás muerto. Imagínate esto, imagínate estas personas que estaban en esta iglesia, estaban leyendo esta epístola. Y entonces Juan recibe esta revelación de Dios, escribe esa carta a esas iglesias, y entonces agarra el pastor de esta iglesia, y entonces se va a su oficina. De seguro estaba bien chida su oficina. Se va a su oficina, abre esa carta, y Jesús le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjate, en el versículo 2 le dice que sus obras son incompletas. Otra forma de entenderlo sería obras inmaduras. ¿Sabes? Cuando algo se llama perfecto, es cuando algo está maduro, es como lo que debería de ser. Cuando hay obras imperfectas, es que están incompletas, les falta madurar. Lo que se está haciendo referencia es que son un montón de actividades sin conocimiento, sin la actitud correcta, sin la motivación correcta. Sabes, esta iglesia es interesante, no se menciona ninguna oposición, no vivían en oposición. Es fácil deducir, o se podría deducir que mientras todas están viviendo y sufriendo con oposición y con falsos maestros, esta iglesia, al parecer, no hay ninguna oposición, porque, ¿sabes? Esta iglesia se había acomodado demasiado bien a la cultura. No sufría ninguna oposición porque iba con la cultura. Era afluente. Nadie los estaba persiguiendo, nadie los estaba criticando, nadie los estaba asesinando, no habían perdido trabajos. Y sabes, hacían muchas obras con los recursos que tenían, pero esas obras eran incompletas porque estaban muertos, no tenían la dirección espiritual correcta, no tenían la motivación correcta. Era un activismo, era una apariencia. Sabes, uno de mis temores como iglesia es que caigamos en un activismo espiritual, en un activismo cristiano, en una cultura de burbuja evangelista donde pensemos y nos confundamos que porque hacemos mucho somos una muy buena iglesia. Una de las preguntas que hablaba hace semanas antes de hacer cualquier cosa que nos podamos preguntar, ¿cuál es la misión de la iglesia? Si la misión de la iglesia es ser discípulos que hacen discípulos, entonces todo lo que hacemos como iglesia debe de estar dirigido hacia esa misión. Lo que estamos haciendo nos está ayudando a ser discípulos que hacen discípulos. Los grupos pequeños que tenemos nos están ayudando para equiparnos, para después salir a nuestras colonias, a nuestros trabajos y ser discípulos que hacen discípulos. ¿De qué sirve si te tengo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes aquí encerrado y tus vecinos no te conocen, las personas que trabajan contigo no te conocen y pasan 2, 3, 4, 5 años y nadie ha conocido el evangelio por tu testimonio? ¿Qué pasa si te tengo encerrado aquí y ni siquiera tienes tiempo para discipular a tus hijos, para pasar tiempo con tu esposa, para orar por tu esposa, para orar con tu esposa? Y nos confundimos y pensamos que entre más hacemos, más somos. Y sabes, nos sentimos bien por eso, porque volvemos a confiar en un evangelio por obras y entonces pensamos que estamos seguros porque hemos hecho todo lo que hemos hecho. Y mi miedo es que algún día llegue Jesús y nos diga, saben, ustedes piensan que están vivos, pero están muertos.
sus obras, hacen muchas obras, pero son obras sin la motivación correcta, sin la dirección espiritual correcta. La Odisea es otra iglesia muerta. Fíjate que esta iglesia vive cómoda, sin dependencia en Dios. Versículo 16, tú dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta iglesia era autosuficiente con sus recursos. La ciudad de la Odisea era una de las ciudades más afluentes en esta zona. Era donde estaban las empresas más grandes, los comercios más grandes. Eran conocidos por tener tratamientos médicos innovadores. Eran conocidos por tener los mejores médicos en esa ciudad. Era una ciudad que prácticamente no necesitaba nada. Tenía puerto, tenía comercio, tenía medicina, tenía innovación. Tenían una iglesia grande, la verdad que no la pasaban nada mal. Y fíjate lo que dice, me he enriquecido, tú dices, y nada tengo necesidad. Pero tengo esto en contra de ti, ni eres frío ni caliente. Eres indiferente. Sabes, en la ciudad de la Odisea tenía muchas fortalezas. La única debilidad que tenía era que no tenía agua propia. Y entonces para agarrar agua habían ahí acueductos que atravesaban o estaban conectados con otras dos ciudades. Y entonces de una ciudad obtenían el agua caliente de los manantiales. Hierápolis era una ciudad que estaba ahí al este, entonces recibía el agua caliente de los manantiales. Si quería agua fría, entonces la recibía de los lagos de Colosa y de los recursos de Colosa. Entonces, si quería agua caliente, si quería agua fría. Y sabes, cuando una persona tenía sed o quería refrescarse o quería nadar, entonces, bueno, iba y agarraba agua fría, se refrescaba con el agua fría. Si una persona estaba enferma o quería calentarse, bueno, se iba al agua de los manantiales. Pero lo que está haciendo Jesús, utilizando los recursos de esta ciudad, es diciéndoles que esta ciudad prácticamente se ha vuelto inútil. Esta iglesia se ha vuelto inútil en esa ciudad porque ni siquiera sirve para refrescar, ni siquiera sirve para calentar o para sanar. Esta iglesia, con todos los recursos que tenía, se había vuelto inútil a esa ciudad. No refrescaban ni sanaban. Esa iglesia, con todos los recursos que tenía, se había vuelto un parásito de la ciudad. Confiaban en sus riquezas, en sus recursos, y se habían vuelto apáticos, indiferentes a las necesidades de la ciudad, al llamado de los otros cristianos, al martirio de otras ciudades, de otras iglesias. Y Jesús les dice que no son fríos ni calientes, que los ha de escupir de su boca. Y sabes, Jesús los conoce y les da el diagnóstico. Y les dice que están muertos, tienen un vacío espiritual. Sabes, hay un peligro muy grande para ese tipo de iglesias que todo va bien o que van acumulando recursos. Y mi oración es que esta iglesia, mientras crezca y siga creciendo, que podamos pensar en los recursos que tenemos y cómo podemos usarlos para la ciudad. Te hago una pregunta. Si Jalapa se enterara que Nova dejó de existir, nos cayó un meteorito, nos aplastó, ya no hay nadie. Me pregunto, ¿Jalapa sería una peor ciudad? O lo que te quiero preguntar es esto, ¿crees que Jalapa es una mejor ciudad porque Nova está en Jalapa? A lo que voy es esto, ¿estamos sanando o refrescando a la ciudad? ¿Estamos siendo de refresco? ¿Estamos siendo de ayuda a la ciudad? ¿O estamos siendo de sanación a la ciudad? ¿O somos como un agua tibia que ni sanamos ni refrescamos? Y sabes, sé lo que te estás preguntando. Bueno, es que no tenemos tantos recursos como la Odisea. Bueno, quiero que te preguntes, con los recursos que tú tienes, si estás involucrándote en la misión de Nova en Jalapa. Con los recursos que tú tienes,
Hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Pero quiero que te preguntes si está siendo de refrigerio o de sanidad para esta ciudad por medio de Nova. ¿Sabes? Jesús juzga a estas personas porque se han vuelto indiferentes. Porque la Odisea ni se había enterado que estaban esos cuates. Tal vez Jalapa ni se ha enterado. Tal vez si cierra Nova algún día, el único que se enterará es al que le pagamos renta. Pero fíjate lo que dice Jesús: porque no eres frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Sabes? ¿Nuestra fe es real o solo una reputación? Un domingo, un evento. Y sabes, ve conmigo a las iglesias sanas. Quiero que veas Esmirna. Esmirna es fiel en el sufrimiento. En el versículo 9 del capítulo 2, fíjate lo que dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjate cómo el mundo los ve como pobres y Jesús les está diciendo son ricos. Esta iglesia era de las más perseguidas, eran difamados, eran perseguidos, eran excluidos, eran segregados y por eso no tenían trabajo, estaban en la miseria, eran de las iglesias más pobres. Policarpo, uno de los padres de la iglesia, es donde muere ahí junto con otros 12. Esta iglesia era conocida, esta ciudad era conocida por ser antagonista al cristianismo, por matar cristianos. Es por eso que se le dice a esta iglesia el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, porque establece y afirma la promesa de la resurrección en medio de un montón de muerte, de persecución, de dificultades, de sufrimiento. Pero ve lo que le dice: yo conozco tu tribulación, conoce su sufrimiento. Jesús es testigo de lo que están pasando, de las injusticias que están viviendo, de las difamaciones que se están escuchando. Y Jesús les dice: yo conozco por lo que estás pasando. Yo soy testigo, yo estoy viendo que es una injusticia, yo estoy viendo que estás sufriendo. Y eres pobre por eso, pero a mis ojos eres rico. Filadelfia, fíjate, persevera también con poca fuerza. Versículo 8, aunque tienes poco poder, aunque eres débil, aunque estás agonizando, no por su poca fe, sino porque ya hay cada vez más pocos, porque se están muriendo todos, porque ya no hay dónde reunirse, porque están siendo perseguidos, porque están desanimados, porque han sufrido tanta miseria y tanta muerte y han atestiguado tanto sufrimiento que están débiles. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. En el versículo 10, fíjate, has guardado la palabra de mi perseverancia. Sabes, estas iglesias no son deseables, no están trending, no son tendencia. Nadie las conoce, nadie conoce su liderazgo, nadie conoce, ni siquiera tienen un logo. Chance ni siquiera tienen alabanza. Chance ni ventanas tienen. Pero fíjate lo que dice Jesús: son ricos. Aunque tienes poco poder y has guardado mi palabra, no has negado mi fe. Quiero que te des cuenta que Jesús no mide el éxito como nosotros lo medimos. Que Jesús no escoge iglesias como nosotros las escogemos. Que Jesús se acerca a las iglesias que son más que famosas, fieles. Y tal vez no seamos grandes, pero somos fieles. Tal vez está sufriendo, tal vez esta iglesia está sufriendo, pero seremos firmes, estarás siendo firme. Quiero que veas esto, fíjate, una iglesia puede ser doctrinalmente sólida y espiritualmente fría. Una iglesia puede ser doctrinalmente sólida, espiritualmente fría. Una iglesia puede ser fiel y sufrir y aún así estar en la voluntad de Dios.
Puedes ser fiel y sufrir y aún así estar en la voluntad de Dios. Te la voy a repetir otra vez, porque después cuando atravieses sufrimiento, cuando pase algo que no esperas, piensas que Dios te abandonó, no te escucha y tienes una crisis de fe. Te lo voy a leer otra vez. Esmirna nos muestra que puede ser una iglesia fiel y sufrir y aún así estar en la voluntad de Dios. Me pregunto qué estarán pensando los creyentes de Esmirna. Pero si somos fieles, ¿por qué sufrimos? Puedes ser doctrinalmente sólida, espiritualmente fría, Éfeso. Puedes ser fiel y sufrir y aún así estar en la voluntad de Dios, Esmirna. Tiatira, puedes crecer en obras y aún tolerar pecado serio. Puedes crecer en obras, tu iglesia puede crecer, tus ministerios pueden crecer, tu liderazgo puede ser conocido, puede ser tendencia y aún así tolerar pecado serio. Sardis, puedes parecer viva pero por fuera, pero muerta por dentro. Puedes parecer viva por fuera, pero muerta por dentro. Podemos aparentar, podemos poner un show los domingos, podemos tener redes sociales, impecables, pero estamos muertos por dentro. Filadelfia puede ser pequeña, pero profundamente fiel. Puede ser pequeña, pero profundamente fiel, y eso está bien. Eso está bien. Puede ser exitosa materialmente, pero espiritualmente inútil. Puede ser exitosa materialmente, pero espiritualmente inútil. Te hago una pregunta. ¿Habrá algunos de aquí que son exitosos materialmente, pero espiritualmente inútiles? Porque, ¿sabes? Somos los que formamos la iglesia. Y si somos muy teológicos, pero fríos, muy exitosos económicamente, pero inútiles, somos lo que hacemos de la iglesia, o la iglesia es lo que nosotros hacemos de ella. Quiero ya para terminar que notes esto, que en cada confrontación hay una oportunidad de gracia y de arrepentimiento, que Jesús se acerca a las iglesias, vive con ellas, las reprende, pero les da una promesa y una oportunidad para arrepentirse. Donde haya frialdad, siempre está la invitación a regresar al amor. Donde hay pecado, siempre está el llamado a arrepentirse. Donde hay cansancio, siempre está la promesa de permanecer fiel. Sabes, me pregunto una vez más, si Jesús se acercara a esta iglesia, si viniera y nos visitara, ¿qué podría decir? ¿Qué podría decir de esta iglesia? ¿Somos una iglesia muerta? ¿Somos una iglesia enferma? ¿Somos una iglesia fiel? Y si somos una iglesia enferma, te animo, oro y espero que puedas levantarte y ser parte de esa sanación para esta iglesia. Sabes, que no le eches la culpa al que está acá nada más. Sí, soy parte del problema, pero no de todo el problema. Que puedas ser parte del cambio. Si piensas que estamos siendo demasiado permisivos, si piensas que estamos siendo demasiado estrictos, sabes lo difícil es, y te invito a caminar en esta dificultad y en esta tensión. Lo difícil es no tirar de la cuerda muy recio del otro lado. Porque en nuestro deseo por ser amorosos podemos ser permisivos. En nuestro deseo por ser sanos podemos ser intolerantes. Y entonces nuestro trabajo como iglesia es ver cómo el evangelio juzga nuestro pecado, confronta nuestro pecado y nos apunta a la gracia y al perdón de Dios. No podemos ser una iglesia que ocultamos pecado, que tenemos dobles estándares, que somos permisivos con lo que Dios no tolera. No podemos ser una iglesia que amamos más la doctrina que las personas que están aprendiendo o que están viviendo dentro de esta iglesia. Sabes, de tarea, me gustaría dejarte que pensaras en eso. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de iglesia tienes? Literal, piensa en eso, si puedes escribirlas. ¿Qué tipo de iglesia tienes? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Y qué puedes hacer al respecto? No pienses qué puede hacer Samuel al respecto, qué puedes tú hacer al respecto.
Y si pudieras pensar en eso esta semana, serías de mucha bendición para la iglesia. Ayudarías a fortalecer a la iglesia. Ayudarías a sanar a la iglesia. Celebrados por el mundo o aprobados por Dios. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia esperamos ser? ¿Qué tipo de iglesia somos?